Muy bien, damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos concede estar en su presencia. Un saludo muy especial para todos en esta noche. Y quiero invitarles, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 7 al versículo 11, vamos a estar leyendo en esta noche. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 7 al 11. Quiero compartir con ustedes un tema que le he puesto por título, el pecado que permanece. El pecado que permanece. Muy bien, voy a leer para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Jesús en esta ocasión está hablando con sus discípulos y Jesús habla acerca de la obra que iba a ser o que hace hoy día el Espíritu Santo en medio del mundo. Y Jesús menciona tres cosas puntuales acerca de las cuales el Espíritu Santo obra en este tiempo. Y Jesús dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tres cosas. Pero quiero en esta noche solamente enfocarme en el versículo 9, cuando Jesús dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí, por cuanto no creen en Jesucristo. Y esa es la realidad que nosotros podemos ver en este tiempo. Es fácil hablar con una persona de religión, es fácil hablar con una persona acerca de Dios, o en su gran mayoría, pero cuando a una persona que no conoce a Cristo se le menciona a el hombre de Nazaret como el Hijo de Dios, comienza a presentarse en la conversación un sinsabor, cierto malestar. Y hay algo muy importante que los seres humanos nos cuesta reconocer, y es que los seres humanos nacimos en pecado. La Escritura declara que la condición del ser humano es una condición de pecado, de una caída moral. Somos por naturaleza descendientes de Adán, quien fue el primer ser humano, y por cuanto él pecó, la Biblia declara que todo el pecado entró a la raza humana. Hay una frase que yo quisiera que usted escuchara en esta noche y que tuviese presente, y la frase dice: el hombre no es pecador porque peca, sino que el hombre peca porque es pecador. No pecamos, perdón, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. En el Salmo 50,
51, perdón, nosotros podemos encontrar la declaración de arrepentimiento de David. Pero entre todas aquellas verdades que David menciona en su arrepentimiento, en el versículo 5, David declara que en pecado fue concebido y en maldad fue traído al mundo. Esa declaración que hace el salmista David es la realidad de todo ser humano. Hemos sido concebidos en pecado y nacimos bajo la maldición del pecado. Nuestra naturaleza es, por consiguiente, una naturaleza caída. Es una naturaleza que rechaza aquello que nos acerca a Dios como nuestro creador. Y es muy interesante ver las reacciones que nosotros como seres humanos presentamos ante la presencia de Dios. Hay un pasaje muy particular donde la Biblia declara que Jesús hizo un gran milagro, que fue el milagro de la pesca milagrosa, valga la redundancia. En esa ocasión, la Biblia declara que Jesús se encontró con un hombre llamado Simón. Y cuando Jesús le menciona o le pide el favor a Simón que bogue mar adentro y que tire las redes para pescar, Simón le dice que ellos han estado trabajando toda la noche. Pero cuando él obedece a la voz de Jesús, la Biblia declara que ellos logran coger una cantidad de peces. Pero lo más importante, o a lo que quiero llevarlos en esta noche, es la reacción que tiene Pedro frente a la presencia de Jesús. La Biblia declara que cuando Pedro ve ese milagro, dice que fue lleno de temor y le dijo a Jesús: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Yo me pregunto que ¿por qué Pedro reaccionó de esa manera? ¿Por qué, si Pedro reconocía que era pecador, por qué estaba rechazando a Jesús, a quien estaba considerando como Señor y a quien estaba considerando como superior a sí mismo? Y amados hermanos y amigos que nos escuchan en esta noche, esa es la realidad de todos los seres humanos. Huimos de la presencia de Dios. Cuando somos confrontados de la verdadera realidad de nuestro corazón, cuando somos confrontados de lo que verdaderamente hay en nuestra vida, entonces intentamos alejarnos de la santidad y de la presencia de Dios, igualmente que Pedro. Entonces, como seres humanos, no queremos reconocer que tenemos un problema en nuestra alma, en nuestra vida, y que es una circunstancia, es una situación que nosotros no podemos manejar ni controlar con nuestras propias fuerzas. Nuestro deseo de pecar, nuestras malas intenciones, los pensamientos que vienen a nuestro corazón y a nuestra mente, que no agradan al Señor y que sabemos que no son correctos, nos alejan de la presencia de Dios. Y cuando, como les decía, cuando somos confrontados con esa realidad, entonces intentamos ocultarnos, al igual que Adán y Eva en el principio cuando oyeron la voz de Dios. Pero Jesús dice que el Espíritu Santo tiene como tarea convencer de pecado por cuanto no creen en Jesucristo. A pesar de que la condición de nosotros como seres humanos es nacer en pecado, Dios proveyó a través de la vida de Jesucristo la solución a nuestra situación. Y quiero que miremos en esta noche cómo Cristo toma el lugar que nos corresponde a nosotros y por qué el pecado permanece.
Quiero que vayamos a la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 24 y 25, donde la Escritura declara la obra de Cristo para la raza humana. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 24 y 25. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, el apóstol Pablo menciona dos cosas importantes en este versículo 25. Perdón. Pablo dice que Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En estos dos aspectos se resume el ministerio de Jesucristo como el redentor de la raza humana. Cristo fue entregado en la cruz del Calvario por las transgresiones, por los pecados de la humanidad. Pero su ministerio o su obra no fue terminada ahí, sino que al resucitar logra entonces para la raza humana la justificación de los pecados. Es decir, cuando Cristo es muerto en la cruz del Calvario, está tomando el lugar que nos correspondía como seres humanos. Y quiero que usted piense en que Jesús toma el lugar en la cruz del Calvario no de cristianos, ni de católicos, ni de protestantes. Jesús toma el lugar de la humanidad, de la raza humana en la cruz del Calvario. Pero al resucitar, Cristo está justificando a la raza humana delante de la presencia de Dios. Es decir, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, está diciendo, yo soy quien está tomando el lugar de la raza humana. Y cuando resucita de entre los muertos, está dando la aprobación jurídica de que el sacrificio ha sido recibido por el Padre, el perdón se ha entregado y ya no hay más sacrificio pendiente por hacer. Cristo entonces es el medio que Dios Padre establece para que la raza humana sea reconciliada con Él. Y es importante que como seguidores de Cristo comprendamos que no solamente es creer en su muerte, sino también en su resurrección. Porque hay algunas personas que tienen como filosofía de vida que después de la muerte todo se acaba. Que hemos sido creados para disfrutar de esta vida y que cuando nos llegue el momento de morir, hasta ahí terminó todo. Sin embargo, las escrituras nos enseñan de que después de la muerte hay una segunda vida en la cual debemos dar cuenta para saber cuál es nuestro lugar para continuar nuestra eternidad. Entonces, el apóstol Pablo nos menciona aquí que Cristo fue entregado por nuestros pecados, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pero yo quiero afirmarles en esta noche que Jesús murió y resucitó por toda la humanidad. Esto no es un pensamiento humano, sino que lo encontramos registrado en las Escrituras. Dice el versículo 18 del capítulo 5 de aquí de Romanos, capítulo siguiente. Miren lo que Pablo menciona en este versículo. Pablo dice, así que
como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justificación de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces el apóstol Pablo está diciendo aquí que así como todos hemos sido partícipes de el pecado de Adán, por la muerte y resurrección de Cristo, todos ahora somos partícipes de la justificación que Él logró en la cruz del Calvario. Quiero ir rápidamente a la primera carta de Juan, capítulo 2, donde el apóstol Juan menciona esta verdad también. Primera carta a Juan, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces aquí las Escrituras nos están afirmando de que Cristo es la propiciación, es el medio, es el camino por el cual Dios perdona todos los pecados de todo el mundo. Pero si Cristo entonces pagó el precio de todos los pecados, ¿cuál es ese pecado que permanece? ¿Cuál es ese pecado que aún persiste en la humanidad? Hay algo muy importante que deberíamos tener presente los seres humanos, y es que como criaturas de Dios no habrá mayor castigo para las criaturas que estar lejos de su creador. A veces consideramos como castigo la muerte. A veces consideramos como castigo una enfermedad o la pérdida de un ser querido o la pérdida de un empleo o de una empresa. Pero quiero decirte en esta noche que no hay peor castigo para un ser humano que estar lejos de la presencia de Dios. Y lastimosamente, esa es lo que muchos van a experimentar por no reconocer que Jesucristo es el medio que el Padre ha establecido para reconciliarnos con Él. Quiero ir a Apocalipsis capítulo 20 en esta noche. Versículo 10, donde la Biblia registra el castigo en que la santidad de Dios ha determinado para aquellos que han rechazado la solución o la manera que Él ha establecido para limpiar el pecado. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, dice la Escritura, y el diablo que es un ángel caído que Dios creó en la eternidad, pero que se rebeló contra él, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras.
Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mire el común denominador de estos versículos que estamos leyendo aquí. Hay algo que se repite constantemente y es un lugar. Y ese lugar es descrito aquí en estos versos como el lago de fuego y azufre. En ese lugar fue lanzado un ente espiritual conocido como la bestia y el falso profeta. Pero también en ese lugar fue lanzado el diablo. También fue lanzado el Hades y la muerte. Y también fueron lanzados aquellos que no se encontraron escritos en el libro de la vida, inscritos en el libro de la vida. Todas estas criaturas fueron lanzadas a un mismo lugar. Ese lugar representa, amado hermano que me escuchas y amigo que nos escuchas en esta noche, la ausencia de la presencia de Dios. El lugar donde no reposa la bendición de Dios. Por el contrario, es en este lugar donde reposa el llanto, la amargura, la tristeza y la soledad. Un lugar donde ya no hay retorno alguno. Un lugar donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es esta condición de la cual Cristo vino a libertar a la raza humana. Es de este lugar donde Jesús ha pagado el precio para que como criaturas de Dios no experimentemos esta situación. Cuando la Biblia declara que todas estas criaturas fueron lanzadas a este lugar, entonces la Biblia determina que un libro fue abierto y es el libro de la vida. El libro donde reposan los nombres de aquellos que han creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el medio por el cual el Padre reconcilia a sus criaturas consigo mismo, que es Cristo quien murió por las transgresiones de la humanidad, pero que resucitó para justificarlos. Quiero que miremos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, cómo Cristo experimentó este castigo del cual estamos hablando y que el Señor quiere librarte a ti, amigo que nos escuchas en esta noche. Evangelio según San Mateo, capítulo 27. Desde el versículo 32 en adelante, la Biblia menciona la crucifixión y la muerte de Jesús. Pero quiero que miremos desde el versículo 41 en adelante lo que dice la Escritura. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, asimismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Versículo 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío,
¿por qué me has desamparado? Esta es una de las palabras que Jesús mencionó, de las 7 palabras muy conocidas en su crucifixión y su muerte. Pero en medio de toda esta injuria que le hacían a Jesús, en medio de todos estos insultos, pasa algo muy puntual. Y es que dice que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre la tierra. Esto es aproximadamente de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, donde el sol irradia con mayor firmeza sobre la tierra. Desde las 9 de la mañana el sol comienza a calentar con toda su fuerza, y todo ese transcurso desde las 9 hasta las 3 de la tarde, el sol brilla sobre los cielos. Pero en este día en que Cristo es crucificado, las tinieblas cubren la tierra. Y quiero, amado hermano que me escuchas en esta noche, y amigo, decirte lo importante que es para un judío la luz. Y lo importante que la Biblia menciona la luz como el símbolo de la bendición de Dios. La Biblia declara que los judíos recibían la bendición declarada por los sacerdotes: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Alce Jehová su rostro sobre ti. Es así entonces, amados hermanos, que la luz, el brillo del rostro de Dios para un judío es símbolo de la bendición de Dios. Es símbolo de respaldo de Dios sobre su vida, sobre su trabajo, sobre su familia, sobre su hogar. Pero la ausencia de la luz, es decir, las tinieblas, es la representación de la maldición. Es la representación de que la presencia de Dios ha abandonado a esa persona. Y aquí, amados hermanos, en esta ocasión vemos cómo el sol se ocultó, cubierto por las tinieblas, perdón, que cubrieron toda la tierra. Es en esta ocasión en que todo el gobierno de las tinieblas toma el control. Es en esta ocasión donde todo el mundo espiritual del mal se reúne para gozarse del triunfo de llevar al Hijo de Dios a la cruz del Calvario. Es aquí donde Jesús experimenta la ausencia de la presencia de su Padre. Es en esta ocasión, amado amigo que me estás escuchando en esta noche, que Jesús experimenta que el Padre lo ha abandonado y clama diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús experimentó esa ausencia de que la bendición de Dios no estaba con él, de que la presencia de Dios lo había dejado, por cuanto él era quien estaba tomando el pecado de la raza humana. Es en esta ocasión donde Cristo recibe sobre sus espaldas lo que leíamos hace un momento en el libro de Apocalipsis: la ausencia de la presencia de Dios. Experimentar que su Padre lo ha abandonado porque la santidad de Dios no podía respaldarlo, por cuanto Él estaba ahora representando tu pecado y mi pecado.
por cuanto en este momento Jesucristo estaba siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo en muchas de sus enseñanzas mencionó una frase muy particular y Jesús dijo, hablando de aquella parábola de los siervos negligentes, Jesús dijo, y al siervo negligente, aquel que escondió el talento, quitarle el talento y echarlo a las tinieblas de afuera. Esas tinieblas de afuera que menciona Jesús en la parábola de los talentos, es el lugar donde habitan aquellos siervos malvados. Es el lugar que está determinado y preparado para aquellos que rechazan la gracia de Dios, aquellos que son pecadores. Pero Cristo, en medio de su muerte en la cruz del Calvario, recibió ese castigo con la intención de que tú y yo no experimentemos esa situación. De que tú y yo no seamos lanzados al lago de fuego, de que tú y yo no crujamos nuestros dientes recordándonos cuántas veces nos hablaron de que Cristo es la solución, de que Cristo es el camino, la verdad y la vida para acercarnos al Padre. Así que, amados hermanos, es en este momento donde se realiza una transferencia espiritual. Ya que estamos en estos tiempos donde hablamos de transferencias, quiero decirte que es en esta ocasión donde Cristo hace la transferencia de tomar tus pecados y pagar el precio por ellos. Y delante del Padre somos justificados por la muerte y la resurrección de Cristo. El ministerio de Jesús ahora se estaba cumpliendo para aquellos que habían creído en su venida, pero también para aquellos que creemos en lo que Él hizo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Porque su sacrificio tiene esas dos connotaciones y es importante tenerlo presente. Los que creyeron en que había de venir el Mesías que iba a pagar el precio por los pecados, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, están siendo redimidos por sus pecados. Pero nosotros que ahora creemos que Él lo hizo, también hemos sido redimidos por nuestros pecados. Así que, amado hermano y amigo que me escuchas, la santidad de Dios tuvo que darle la espalda a su Hijo en este momento para que Cristo pagara el precio por nuestros pecados. Cuando Jesús dice que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado por cuanto no creen en Él, quiero decirte en esta noche que ese es el pecado que permanece. No hay ningún pecado por el cual Cristo no haya pagado en la cruz del Calvario. Toda transgresión fue pagada en la cruz. Toda infidelidad, toda mentira, todo engaño, todo asesinato, cualquier pecado que el hombre haya cometido y haya de cometer, Cristo lo canceló en la cruz del Calvario. Pero el pecado de la incredulidad en el nombre de Jesucristo es el pecado que permanece. Por eso en esta noche quiero motivarte y pedirle al Espíritu Santo que convenza tu corazón de que por cuanto no crees en el Hijo de Dios,
aún permanece tu pecado. Y que es necesario que abras tu corazón para que Cristo entre y se establezca de que Él ya pagó el precio por tus pecados y seas reconciliado con el Padre. No tienes que esperar hasta el día de tu muerte. No tienes que esperar hasta el día del juicio ante el gran trono blanco para darte cuenta de que ya el Hijo de Dios pagó el precio por tus pecados. Ahora es el momento donde puedes decirle: Señor, yo reconozco que soy pecador. Ahora es el momento donde puedes disfrutar de la bendición que Cristo logró en la cruz del Calvario para tu vida. La Biblia declara que Satanás es nuestro acusador, que Satanás es aquel que viene y nos recuerda nuestro mal proceder. Pero quiero afirmarte en esta mañana, amado hermano que me estás escuchando, Cristo pagó el precio por tus pecados. No dejes que Satanás acuse tu mente y tu corazón de aquello en lo cual Cristo ya te hizo libre hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Reconoce, cree firmemente y alienta tu corazón en la verdad de que Cristo ya pagó el precio por tus pecados y sigue firme, anhelando vivir en santidad y en justicia para el Señor, para que sigas gozando de la libertad que Cristo logró en la cruz del Calvario. Quiero que terminemos en Juan capítulo 3, donde la Escritura nos aclara esto que estamos mencionando con respecto a ese pecado que permanece. Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que Cristo vino al mundo porque Dios nos amó. Y como nos amó, entregó a su Hijo por amor a tu vida y a mi vida. Pero aquel que no cree es condenado. Eso es lo que el pasaje nos está diciendo. Y ese es el pecado que permanece. Y quiero afirmarte esta verdad en esta noche. Mire lo que dice el versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por él. Cristo no vino a condenar tu vida. Cristo no vino a condenarte por tus pecados. Cristo vino al mundo para salvarte de tus pecados. Pero es necesario que tú y yo creamos en que Él pagó el precio por nuestros pecados en la cruz. Ya no sigas permaneciendo en el pecado de la incredulidad. No sigas pensando ni creyendo de que Jesús fue un gran líder religioso, un gran maestro de moral o de sabiduría. Hoy quiero invitarte a que creas que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el hombre, el carpintero de Nazaret. Nació
y vino a este mundo con la intención y el propósito de pagar el precio de nuestros pecados, de los suyos y los míos. Cristo ya pagó todos nuestros pecados. La incredulidad al nombre del Hijo de Dios es el pecado que aún permanece. Y por esa razón, como iglesia, estamos llamados a seguir proclamando el nombre de Jesucristo y a seguir declarando que solo en Él hay salvación y redención. Y que, como dijo el apóstol Pedro, no ha sido dado otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos, más que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Qué tal si cierras tus ojos en esta noche y oramos al Señor y le pedimos que cada día Él nos ayude a valorar y a honrar el sacrificio que nuestro Señor hizo en la cruz del Calvario? Amado Padre que estás en los cielos, en esta noche bendecimos tu nombre una vez más. Te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tú haces salir el sol sobre justos e injustos. Tu misericordia sigue siendo grande para la humanidad, Señor. Y en estos momentos donde el mundo está tan angustiado, tan desesperado, hoy como tu iglesia declaramos que en ti hay salvación, que en ti hay esperanza, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y en esta noche, Señor, proclamamos que Jesucristo es el Señor, el mediador entre tu persona y nuestra vida. Y yo quiero invitar a los amigos que nos están escuchando a través de estos medios en esta hora o que van a escuchar la grabación más adelante. Quiero invitarte, abre tu corazón en esta noche. Abre tu corazón en este día. El Señor está dispuesto para recibirte, porque el Hijo de Dios no vino a condenar tu vida, sino a salvarte. Quiero invitarte, repite esta oración conmigo, si quieres aceptar a Cristo en tu corazón. Dile: Señor Jesucristo, en esta hora yo reconozco que soy pecador, que nací en pecado, que peco porque soy pecador. Pero creo que tú viniste a este mundo a redimirme, a salvarme de mis pecados. Confieso que tú eres el Hijo de Dios y que a partir de este momento te recibo en mi corazón como el Salvador y el Redentor de mi vida. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. A partir de hoy he sido liberado y libertado del lago de fuego y de las tinieblas de afuera. En el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo a tu iglesia en esta hora y te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Y te pido, Señor, que cada día como iglesia nos alientes y nos ayudes a permanecer firmes en la salvación que nos has entregado. Y que cada día, Señor, preparemos nuestro corazón para esperarte o para ir a tu presencia. En Cristo Jesús, por quien oramos ahora y siempre, dándote gracias. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Damos gloria al Señor. Gracias, Joe, por compartir con nosotros la palabra. Gloria al Señor. Por dejarte usar esta noche una palabra de bendición, una palabra que ha ministrado nuestras vidas, y esperamos que a los amigos que nos han estado viendo a través del Facebook, Dios
les haya hablado de una manera especial y que puedan entender de que sus vidas y nuestras vidas están seguras en el sacrificio de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a despedir a los hermanos del Facebook. Gracias por conectarse con nosotros, les bendecimos y declaramos sobre sus vidas la gracia del Señor. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas en gran manera.